romper esquemas de impunidad que nos permitan vivir mejor a todas y a todos. Este panel no hubiera sido posible sin el esfuerzo del Border Center y de Iniciativa Sinaloa, y también del apoyo de la ICFJ e USAID, que estuvieron colaborando para poder llevar a cabo esta actividad. Me gustaría también arrancar presentándoles a cada uno de los asistentes. Jorge Luis Sierra, que es cofundador del Border Center, gran impulsor del periodismo de investigación. Luis Fernández, de nosotros, director ejecutivo de esta organización, también presidente de Participando por México, y también estudió la maestría en Administración de Políticas Públicas en el CIDE. Muchas gracias. Francisco Rodríguez, el periodista local, quien va a ser como responsable de darnos como toda la radiografía de lo que ocurre en nuestro contexto aquí en Coahuila. Francisco Rodríguez es corresponsal del Universal, también trabaja en Vanguardia y colabora para el Grupo Radio Estéreo Mañana. Pues finalmente, luego de esta tarde de muchísima reflexión y de capacitar a periodistas, pues vamos a explorar como las distintas áreas que puede haber para que periodistas y sociedad civil puedan romper esquemas de impunidad en México. Como sabemos, pues México ocupa lugares no muy favorables en el tema de impunidad, y también falta mucho por hacer. La impunidad siempre va de la mano del tema de la corrupción, y es por eso que cada uno de nuestros panelistas nos van a proporcionar distintos enfoques desde su trabajo para poder entender un poco más qué podemos hacer para combatir la corrupción y también romper estas cadenas de impunidad que existen. Me gustaría entonces arrancar con la primera pregunta. Jorge Luis, desde las áreas de trabajo, ¿cuáles han sido las fallas en el sistema de justicia mexicano que permiten que existan altos niveles de impunidad? Bueno, es una pregunta bastante complicada porque tiene que ver con el sistema, con el funcionamiento de la administración de justicia en México. Y yo creo que desde la experiencia cotidiana, desde la experiencia de todos los días que tenemos los mexicanos, el primer contacto complicado con la administración de justicia es el agente del Ministerio Público. Y el agente del Ministerio Público normalmente lo hemos conocido como una figura histórica representativa de la corrupción, porque piden dinero a los ciudadanos, porque cargan delitos que no cometen los ciudadanos, porque abusan de su poder, porque arrestan a personas que tienen una cantidad, digamos, personal de droga, pero lo acusan de ser traficantes de droga, etc. Es un negocio. La agencia del Ministerio Público se han constituido como una primera barrera para el acceso a la justicia. Y a partir de ahí el ciudadano no puede contar con una herramienta que le pueda llevar justicia a su propio caso. Entonces, si esto pasa en los niveles más bajos de la administración de justicia, ¿qué pasa entonces en otros niveles? En donde el juego de los intereses se va haciendo cada vez más grande, donde están, digamos, inversiones de intereses enormes. Entonces, creo que es de alguna manera una pirámide de impunidad que ha existido históricamente, que ha sido muy difícil de remontar. Entonces, los intentos que ha habido, creo que ha habido varios intentos históricamente en las últimas décadas. El de ahora creo que es un nuevo intento. Han tenido problemas de resolución, han tenido problemas de resultados. Yo espero que el sistema actual del Sistema Nacional Anticorrupción, de los sistemas estatales anticorrupción, puedan tener un mejor resultado, pero creo que tienen un reto enorme y aún tienen que demostrar efectividad, tienen que de alguna manera vencer esa inercia que ha llevado que lo que veamos sea más impunidad que justicia.
Pues sí, muchas gracias, Jorge Luis. Sin duda alguna, el primer contacto es donde el ciudadano percibe mayor impunidad, y yo creo que sobre eso nos puedes explicar muchísimo. Luis, tú que tienes este contacto de redes ciudadanas, ¿no?, sobre esta pregunta, ¿cuáles son las fallas que se han detectado en el sistema de justicia que permiten que existan estos niveles de impunidad? ¿Cuál es el contacto que dicen los ciudadanos de esto? Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? No funciona el micrófono, ¿verdad? No. Pero igual puedo hablar fuerte o lo puedo cambiar. Lo cambiamos, ya funciona. Primero, muchas gracias por la invitación. Yo no sé que llevan un largo día ya de muchas reuniones, capacitaciones, talleres. Quiero yo poner una discusión sobre la mesa a partir de esta pregunta. No voy a identificar las fallas, o no quiero hablar de las fallas del sistema, del sistema jurídico o del sistema de justicia en específico, pensando en instituciones en el país. Quiero que hablemos de la impunidad tal cual como la enfrentamos nosotros, y que son estas fallas en el sistema de justicia social que tenemos y que enfrentamos cada uno de nosotros en cualquiera de los espacios en los que participamos, en los que tomamos decisiones, en los que investigamos. Pensemos en la impunidad, o me gustaría hacerles una propuesta de definición de impunidad como una acción que no tiene una consecuencia, una acción negativa que no tiene una consecuencia, que no tiene sanción, que no tiene un resultado en la misma proporción, ¿no? Es decir, no tenemos consecuencias sobre nuestras acciones, sean cuales sean. Si pensamos esta definición como no consecuencias, podemos pensar en distintas acciones de tomadores de decisión. Piensen en autoridades, piensen en una persona que comete un delito, piensen en nosotros, en cualquiera de las personas de acá que ha dado una mordida, piensen en cualquier espacio en donde no hay una consecuencia o no hay una sanción a esa acción negativa que cometemos socialmente. ¿Okay? Puede ser una no consecuencia jurídica, una no consecuencia administrativa o social a secas, ¿no? Y cualquiera de estos casos se van convirtiendo en la cotidianidad para cada uno de los procesos en los que participamos o en los que estamos. Si pensamos en este sistema de justicia social y estas fallas que enfrentamos, son estas fallas que enfrentamos en todos los espacios de interacción. Puedo poner ejemplos sobre el periodismo. Voy a poner un par de ejemplos en los que nosotros como organización hemos trabajado. Nosotros es un movimiento de exigencia colectiva de derechos. Usamos las leyes y las instituciones para exigir nuestros derechos. Ese es el mantra más grande. ¿Qué hacemos para poder identificar o para poder combatir algunas de estas fallas del sistema o de impunidad? Lo que hacemos es identificar patrones de vulneración y las acciones que generan esos patrones. Si faltan medicamentos o no los entregan, saber por qué faltaron o por qué no los están entregando a los pacientes. Es una causa de corrupción, es una causa de ineficiencia administrativa, sea cual sea, tiene que tener una consecuencia. Puede ser administrativa, puede ser legal o puede ser social, no importa, pero para evitar la impunidad tiene que haber una consecuencia. Otro ejemplo que trabajamos, las trabajadoras del hogar. ¿Por qué está establecido en la Constitución que exista un derecho, el derecho a la seguridad social, y no se le reconozca a todos los trabajadores o trabajadoras, cual sea la relación laboral en el país? Sean trabajadoras del hogar, si no está establecida la definición de trabajo en el hogar como un trabajo formal, no importa, la definición de trabajadora, ya sea jornaleros agrícolas u otro, tendrían que tener garantizada esa seguridad social. Si no la tienen, tiene que haber una consecuencia administrativa, legal o social, cual sea de las tres que definamos, y tenemos que presionar desde distintos espacios para que eso suceda. Desde nosotros presionamos organizándonos con distintos grupos de ciudadanos o los sujetos vulnerables. Siempre requerimos información. Vamos a andar en eso en otra pregunta, pero ahorita me gustaría que nos quedemos con esas fallas que enfrentamos o que identificamos cuando no hay una consecuencia, y saber que esa falla puede ser la causa que nos permita ir descubriendo el camino, ya sea a través de información, ya sea a través de investigación, ya sea a través de organización comunitaria, organización para la exigencia o el uso de las instituciones que tengamos. Qué interesante visión. Finalmente el tema de la corrupción es un tema del que todos formamos parte, nos guste o no, y que en algún momento hemos sido parte de alguna cadena de corrupción. Entonces, ¿cómo trabajamos para combatir esa cadena y dejar de ser permisivos y lograr
que exista menos impunidad, sobre todo para aquellas personas que están en una condición más adversa que nosotros. Pues me gustaría saber tu punto de vista con respecto a esto, sobre las fallas que se han detectado en el sistema de justicia mexicano. Gracias, Leo. Igualmente gracias al Border Center y a Iniciativa Sinaloa. Pues yo creo que después de las opiniones de Jorge Luis y de Luis, yo vendría como que a hacer un pequeño resumen de lo que dijeron los dos. Yo coincidiría con ambos. Creo que más allá de detectar una falla en específica, una de las principales fallas me parece que es responsabilizar solo un eslabón de todo este tema del sistema de justicia, y creo que es necesario ver al sistema de justicia en su conjunto como un sistema, creo yo, fallido, ¿no? En la medida en que solo responsabilicemos a ministerios públicos o a policías, a jueces, al sistema penitenciario, creo que vamos a como disuadir un poco el conjunto del problema, ¿no? Entonces creo yo que es necesario ver las fallas del sistema judicial como un tema de conjunto, ¿sí? Porque de ahí abarcaríamos esto que menciona Luis, el tema de la impunidad, que finalmente es el combustible que sigue alimentando todas estas fallas, ¿no? Porque al no haber este castigo, estas consecuencias de las que habla Luis, pues se sigue manteniendo todos estos errores dentro del sistema de justicia. El enfoque como sistémico de cómo se está impartiendo justicia en México. Bien, arrancamos con la segunda pregunta. Sería, una vez que ya hemos identificado desde las distintas áreas de trabajo, ¿cómo se puede ayudar al periodismo, a la sociedad civil y el sistema anticorrupción a solucionar estas fallas que ya se han detectado? Adelante. Bueno, sí creo que tenemos mucha responsabilidad. Yo hablaría, como soy periodista, hablaría por los medios. No puedo hablar por la sociedad civil, soy un profesional de los medios. Pero yo diría que los medios también han tenido mucha impunidad en el país. Que los medios han trabajado cercanos al poder, han sido la voz del poder, no han sido la voz del ciudadano, y eso les ha permitido a los medios existir, pero sin representar la voz de las personas. Entonces se han alejado de la sociedad, y nosotros pues tenemos ahora en México un problema de circulación, porque la gente no cree en los medios, ¿no? Un país que está considerado como el país más pequeño de América Latina, El Salvador, la prensa de El Salvador, cualquier periódico de El Salvador tiene una circulación cercana al 1.000.000 de ejemplares. 1.000.000 de ejemplares, y es un país que realmente, es como les digo, es el país más pequeño de América Latina, pero los diarios tienen una gran reputación. En México, la circulación más alta que puede alcanzar un periódico es como de 75.000, y esto si bien le va, un periódico serio, investigativo, etc. Ha habido mucha impunidad, y ahora creo que la impunidad de los medios ha venido declinando, porque están perdiendo contratos de publicidad, que muchas veces la ganaron a través de esta asociación impune con el gobierno. Ahora están siendo aislados, y está llegando un momento en que la propia sociedad de medios emergentes, independientes, de investigación, mucho más cercanos al ciudadano, están ganando el oficio periodístico. Por eso vemos ahora que las investigaciones que han sido más incisivas sobre el tema de la corrupción han venido de medios, organizaciones pequeñas, no comprometidas o con menos compromisos con el poder político, con mucho mayor independencia y con más profesionalismo. Entonces ahí yo creo que han cambiado las cosas, y en ese cambio, en esa transformación, creo que está empezando a haber un nuevo entendimiento entre medios independientes y profesionales con grupos de la sociedad civil que coinciden en los objetivos. Y es ahí donde yo creo que se puede dar una buena colaboración. Por otra parte, también la sociedad civil tampoco ha sido una sociedad civil pura, ¿no? Porque en México nada es puro. Es decir, no podemos hablar que algo sea no gubernamental, organizaciones no gubernamentales puras, todas tienen, y también los propios periodistas, todos tenemos, digamos, inclinaciones políticas, creencias religiosas, modos distintos de ver la vida, el mundo, etcétera, filosofías diferentes. Pero creo que en ese nuevo acercamiento
ha habido formas de identidad y caminos comunes que se han estado empezando a transitar. Y yo creo que es ahí una ventana de oportunidad que yo veo para proyectos periodísticos y de la sociedad civil. Muchas gracias. Pues adelante, Luis, te recuerdo la pregunta. Una vez que ya hemos identificado desde el área de trabajo cómo puede ayudar el periodismo, la sociedad civil y el sistema anticorrupción a solucionar estas fallas que han sido identificadas de tu parte en el tema de impunidad. Gracias, Leonor. ¿Quién de acá es periodista? ¿Pueden levantar la mano? Okay. ¿Quiénes participan en sociedad civil? ¿Quiénes participan en academia? Okay. ¿Autoridades? ¿Alguien? Ok, 2, todo bien. ¿Creen que podríamos colaborar entre nosotros para resolver algún problema de impunidad de Coahuila, de cualquier caso? O sea, los que estamos solo en este salón, cual sea el caso. Si pensamos que cada uno de acá tiene distintas habilidades, sin quedarnos con la etiqueta. Aquí, los que dijeron que son periodistas, pónganse ahorita la etiqueta de autoridad. Quienes dijeron que son sociedad civil, pónganse la etiqueta de periodistas, cámbienla, no importa. Hay distintas habilidades que tenemos como grupo, como colectivo, que podemos poner al servicio de todos. Nosotros tenemos un mantra que usamos siempre y que se los comparto con la expectativa de que se nos quede, porque al menos a mí me ha cambiado la vida y la forma de operar prácticamente todos los proyectos que hacemos. Pero es la idea de que entre todos podemos resolver lo que uno no puede. Entre todas las personas de este espacio o de una comunidad podemos resolver lo que una no puede. El presidente solo no puede resolver los casos de robo de medicamentos, el huachicoleo de medicamentos que está ahorita en toda la opinión pública. La Secretaría de Salud no puede sola, el secretario de Salud evidentemente no puede solo, ninguno de los subsecretarios, ninguno de los titulares de los hospitales, ninguno de los doctores, ninguno de los pacientes, ninguno de los familiares. No, es imposible en una comunidad tan grande. Entre todos podemos resolver lo que uno no puede. ¿Qué pasa si cada quien vamos proveyendo las partes de información que nos tocan? ¿Qué pasa si los periodistas, a través de la información que pueden generar y que pueden ir rascando poco a poco, aportan una parte fundamental para ese conglomerado de información o ese conjunto de acciones que podemos llevar a cabo para resolver un problema público? Ahora, esto implica un reto grande, que sería que todos identificáramos el mismo problema público, ¿no? Eso nos pondría a todos en la misma dirección y podemos avanzar con mucha mayor claridad. Eso no pasa en un contexto complejo, en un contexto de múltiples causas todo el tiempo. Pero lo que sí pasa, o al menos como lo llamamos en muchas organizaciones de la sociedad civil, son ecosistemas. Entonces funcionamos como con ecosistemas de temas, ecosistemas temáticos. Quiero que los piensen así. Ecosistemas de organizaciones que tratamos el tema de la salud, otras que tratamos tema de exigencia de derechos, en este caso de trabajo en el hogar. Hemos trabajado temas de reconstrucción, podemos trabajar muchos, ¿no? Y eso nos coloca en distintos ecosistemas, pero en ese ecosistema tenemos que identificar a los periodistas o sabernos que somos los periodistas que podemos aportar en ese espacio y generar las alianzas estrechas de origen o a lo largo del camino, no importa, ¿no? Nosotros como movimiento trabajamos con muchos periodistas y con muchas más organizaciones, y las organizaciones hacen investigación y generan contenido que no siempre ve la luz pública, ¿no? Y no ve la luz pública tal vez porque no tenemos una alianza con periodistas como ustedes en algunos casos en específico. Y hay necesidades que surgen de cada uno de los proyectos que otras personas dentro de ese ecosistema tienen que aportar. Cuando estén escribiendo alguna de estas notas, algunos de los reportajes, piensen en, creo que eso ya lo deben de hacer, pensar en todos los distintos actores que están involucrados en el tema. Pero no solo pensarlos y decir vamos a entrevistarlos, sino trabajar con el corazón y con la honestidad por delante para resolver un problema público. Creo que eso hace que el periodismo de investigación tenga un componente mucho más potente de incidencia, que es algo que platicaron en la sesión anterior con Silver. ¿Cómo se puede influir en procesos de decisión pública a partir de esa colaboración que hacen ustedes? Y si esa influencia en una toma de decisiones públicas cambia el sentido de la acción, habremos tenido éxito en la incidencia. Me gustaría nada más pensar eso, es las partes de información, que sepan qué parte pueden poner, que hay un pool de recursos compartidos socialmente a los que podemos acceder y están ahí. Nada más tenemos que saber levantar la mano, estirarla lo suficiente para tomar los recursos, para colaborar con otros grupos y saber que de esa forma se potencia la acción.
Siempre que sientan que están trabajando muy solos, algo está fallando. Al menos está fallando si lo que piensan o lo que tienen en mente es incidencia. Si no, habrá investigaciones que puedan tener digamos que requieran muchísima reflexión, pero al menos en trabajos de incidencia, investigación y de colaboración con sociedad civil, esa colaboración es indispensable. Pues sin duda estamos transitando nuevos caminos. Repito la pregunta, ahora que ya están identificados todos estos temas, desde el área de trabajo, ¿cómo podemos ayudar el periodismo, la sociedad civil y el sistema anticorrupción a solucionar todas estas fallas que derivan de la impunidad? Sí, bueno, me parece que el éxito del periodismo se va a dar en la medida en que exista interés por los asuntos públicos por parte de la sociedad. De nada va a servir que un medio de comunicación, un periodista, publique una información, una investigación relevante si a la sociedad no le va a interesar absolutamente nada. Desafortunadamente, y coincido ahí con Jorge Luis, hay una crisis de legitimidad de los medios de comunicación en México, del periodismo en general, que eso ha afectado este vínculo que debería existir entre el periodismo y sociedad. Creo que hay casos que están sobresaliendo. Me parece que hay que recordar que el periodismo pues, tiene una función social, una responsabilidad que es educar. Y una de ellas, esta educación tiene que partir del hecho de que la información es un bien público, ¿sí? Entonces es necesario partir de este asunto de que la información es un bien público para que la sociedad empiece a tener esa materia prima como un detonante para ejercer, para participar, para tener mayor activación dentro de la sociedad. Es decir, una sociedad que conoce, una sociedad que sabe, participa más, ¿no? Entonces, en la medida en que el periodismo provoque esta incidencia de poseer esta información como materia prima, en esa medida la sociedad, creo yo, va a tener una mayor activación y una mayor participación, y a su vez se va a desembocar en un mejor periodismo. Interesante, finalmente sabemos que la transparencia y también que los ciudadanos hagan uso debido de las herramientas que están a disposición, pues generará cambios muy importantes en nuestros entornos. Bueno, me gustaría arrancar entonces con la tercera pregunta, que dice, ¿pueden mencionar algún ejemplo sencillo donde se haya roto un sistema de impunidad a través del periodismo o el activismo? Bueno, ahora cambio el orden de las personas que están participando. Adelante, Francisco. Híjole, bueno, no sé si mis compañeros me ayuden, si en lo estatal algún antecedente periodístico que haya roto este círculo de impunidad. A nivel nacional, las últimas grandes investigaciones, pues de hecho no han roto con este tema de la impunidad. Si acaso la investigación de las empresas fantasma de Javier Duarte me parece que es el único caso realmente de éxito que haya roto con esta cadena de impunidad, porque ni la investigación de la Casa Blanca, ni Odebrecht, ni la estafa maestra, ¿Los medicamentos en el IMSS? tal vez los medicamentos en el IMSS, pero me parece que la más clara, periodísticamente hablando, es la investigación de las empresas fantasma de Javier Duarte. Y además no sé si me ayuden con algo estatal, tampoco recuerdo alguna publicación, alguna investigación que haya impulsado esta ruptura de la cadena de impunidad. Adelante, Luis. Mencionarnos algún ejemplo sencillo donde se haya roto un sistema de impunidad. Mira, hay uno que tengo muy presente. Voy a utilizar la misma definición de impunidad de las que hemos platicado, porque para que no vaya solo por el lado del sistema jurídico. Si lo pensamos del lado jurídico, pues hay muchas cosas que han detonado las grandes reformas estructurales, empezando por el sistema penal acusatorio del 2008, pensamos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Son al menos algunos esfuerzos que a partir de mucha incidencia y muchos grupos de sociedad civil y mucha investigación, porque no sería una sola investigación, sería el cúmulo de investigaciones lo que detona esas grandes reformas. El Código Nacional de Procedimientos Penales fue una locura en 2008, participaron periodistas en su redacción, incluso participaron organizaciones de la sociedad civil, participaron organismos internacionales. Para mí es uno de los procesos de parlamento abierto más impresionantes que han sucedido, por presión de periodistas, por presión de organizaciones, por presión de muchos grupos.
Pongo un ejemplo reciente, que no creo que haya cambiado el sistema de justicia completo, pero que sí lo trastocó lo suficiente, que es el de impunidad para matar de animal político. No sé si lo conocen o alguno lo tenga presente, ¿no? Tú lo tienes presente. ¿Quieres contarnos un poco? No. Esta investigación la hicieron junto con apoyo internacional, ¿no? Animal Político se avienta junto con un par de organizaciones con financiamiento internacional a investigar cuál es la cadena o el paso a paso de investigación ante un delito, ¿no? ¿Qué sucede? Y un delito en específico se concentraron en homicidios. Entonces pasa un homicidio en distintas partes del país y es ¿qué pasa en la cadena, ¿no? Llegan a la escena del crimen, ¿no? O sea, la primera, ¿no? La llamada de emergencia llega, no resguardan la zona, no ponen, digamos, no siguen los protocolos de peritaje que requeriría la zona del delito, ¿no? En la escena del crimen. Lo segundo es ya después en ocasiones pasan a veces días, o lo que te refleja el artículo o la investigación es que hay ocasiones que pasan días, a veces hasta 4, 7 o a veces hasta semanas, para que lleguen a la escena del crimen y recojan lo que hay, ¿no? Imaginen una escena del crimen en un mercado o en un lugar altamente transitado. Es una locura, si lo piensan, pues nada, básicamente se pierde la evidencia y pierdes la oportunidad de poder resolver un caso, o sea, te reduces considerablemente la probabilidad de resolver el caso. Después van al proceso de los peritajes. Ya que nadie levantó la denuncia, se inicia oficio la policía de investigación. Nuestra flamante policía ministerial va a arrancar algún proceso de investigación. Abre el expediente y tiene que ir a preguntar, tiene que ir a hablar con la gente, no lo pelan, no confían, no tienen la seguridad para poder presentarse entre las personas. Hay muchas variables de capacitación, de seguridad, de formación, variables que giran en torno a la incapacidad de esa policía ministerial de poder sacar la primera información, ¿no? Yo ahí amaría, la verdad, que los policías ministeriales de este país fueran periodistas o tuvieran al menos la mitad de la formación de un periodista para poder sacar esa información de origen. Ya después que integran los expedientes, bueno, pasan, lo mandan al juez y el juez con la información limitada tendrá que tomar decisión, ¿no? No sigo con el caso, va paso a paso a partir de los juzgados, revisan la información, la defensa del Estado que tampoco está capacitada, los familiares de las víctimas, se empieza a hacer en cada etapa imaginen que hay 100 problemas, al menos. Entonces, lo único que va pasando a lo largo del proceso es que no logran resolver el caso de homicidio y trabajan varios casos, hacen un ejemplo en Guerrero, otro en San Luis Potosí, otro en la Ciudad de México, no recuerdo qué otro, y van grabando esos videos. Eso no cambia el sistema de justicia, al menos lo que hace es ponérnoslos en la cara, decir, oigan, que sepan que hay una impunidad brutal para matar, al menos en el país. En los casos de homicidios así funciona. Homicidios siendo uno de los delitos prioritarios de atención de cualquiera de los ministerios públicos en el país. ¿Por qué otros delitos no? Igual si fue un robo, si no resuelven un homicidio, la probabilidad de que se resuelvan un robo con violencia o un robo a casa habitación es muchísimo menor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar algunos de estos casos? Yo creo que investigaciones como esta de Animal Político son muy potentes. Esto lo lograron hacer siendo un medio nacional, siendo un medio, dirían ahora, después de ayer, que hasta recibió recursos del gobierno federal. Que no logre. No, lo digo porque no es... Voy a hacer el paréntesis, perdón por la mala broma, pero no, Animal Político es uno de los mejores medios, al menos que conozco, con objetividad, con todo, porque sé que también están con lo de la grabación. Es una mala broma por los periodistas que recibieron recursos. El tema es que, a pesar de que sea un medio con capacidad nacional, no logra trastocar lo suficiente el sistema. Necesitamos muchas historias locales, muchas, que logren ir deshibanando los procesos judiciales que enfrentan las investigaciones para que las conozca el público y para que a través de eso al menos funcione como un mecanismo de presión adicional a las autoridades de cada una de nuestras entidades, de los municipios. Creo que ese es al menos uno de los ejemplos. No ando más, hay un par de ejemplos distintos de otro tipo de impunidad que podríamos combatir. El de medicamentos, si quieren lo comento en un ratito, pero dejo aquí esta historia. Sin duda, los retos locales también para ejercer el periodismo de investigación y la adversidad, yo creo que de esto nos puede hablar muchísimo Jorge Luis, de lo que ha visto y de este mapeo internacional también que tiene. ¿Nos podrías describir un ejemplo sencillo donde se haya roto un sistema de impunidad a través del periodismo de investigación? Bueno,
sí hay algunos ejemplos, por supuesto. Creo que sería un poco arrogante decir que a partir de una investigación periodística se generó algo, ¿no? Pero sí creo que como decía Luis y también como decía Francisco, mientras se vayan produciendo más reportajes, más se va creando un clima favorable a que exista un cambio, ¿no? No puede trazarse todavía una línea directa de que como se publicó ese reportaje al día siguiente cayó el funcionario. Eso se ha dado, pero no siempre ocurre, y se ha dado en ambientes más favorables, ¿no? En el caso que yo voy a mencionar, por ejemplo, voy a mencionar dos casos, uno muy pequeño en la ciudad de Panamá. Yo estuve trabajando en Panamá cerca de 2 años creando un mapa de crimen y corrupción con denuncias ciudadanas. Era una coordinación de medios con sociedad civil. Recogíamos las denuncias ciudadanas y las investigábamos más, y los medios hacían la investigación y la sociedad civil trataba de hacer el impacto. Hubo una denuncia ciudadana de que había un puente entre la ciudad de Panamá y la ciudad más cercana, que era un barrio de San Miguelito, que después de la invasión de Estados Unidos se convirtió prácticamente en un barrio impenetrable, lleno de crimen organizado. Entonces ese puente comunicaba a las dos entidades, los dos municipios, y pasaba una vía muy rápida. Hagan de cuenta la vía como de la carretera Saltillo-Monterrey, de 8 vías de un lado y del otro. Entonces, como ese puente estaba controlado por pandilleros de San Miguelito, entonces la gente no podía subir el puente porque pasaba el puente y lo asaltaban. Esa era la denuncia de la gente. Y además la gente decía, es que no sirven las cámaras de video, es que los anuncios están tapando el puente y hacen un efecto de túnel, y desde abajo no podemos ver si hay alguien ahí arriba. Entonces era una denuncia ciudadana muy sentida, ¿no? Y costaba un poco de trabajo convencer a los medios, porque los medios estaban muy empeñados en la agenda nacional y consideraban que eso pues era un incidente de poca monta, y entonces decíamos, no, estamos hablando de una comunidad en San Miguelito muy grande, y del otro lado también de cerca de 40,000 personas que viven en la zona residencial. Pero la gente, uno, se atraviesa corriendo la vía rápida con riesgo de ser atropellado para evitar el puente, o dos, toman un autobús de sentido contrario, se bajan 3 puentes después, cruzan la calle donde no hay pandilleros, y entonces ya se regresan hacia la ciudad de Panamá. Y la gente de Panamá vivía, realmente la gente que trabajaba ahí, que trabajaba en el centro, tenía como gasto diario, tenía 75 centavos de dólar, que eran 25 centavos para el camión de ida, 25 para el camión de regreso y 25 centavos para el lunch. Así, 75 centavos. Entonces la gente tenía que comprar un boleto de autobús para irse del lado contrario, ya no tenía dinero para comer. Sí, era un problema social muy fuerte. Convencimos a la prensa de Panamá, que es el periódico más importante del país, de investigar el caso, y asignó a una periodista. La periodista investigó, se fue a la comunidad, tomó fotografías, publicaron un reportaje de una plana, y lo tengo. Y entonces aparentemente no pasó nada, pero un día que íbamos pasando, una noche íbamos pasando por ahí, y vimos que ya estaba iluminado el puente, y no, cuando el puente no tenía luz, ya estaba iluminado el puente, y luego los anuncios panorámicos que estaban tapando el puente ya estaban abajo, y las cámaras de vigilancia ya servían, y la policía sectorial había mandado patrullaje continuo en la zona, y la gente ya estaba pudiendo cruzar el puente. Entonces fue como un resultado como múltiple. No creo que la reportera se puede, y yo publiqué y al día siguiente ocurrió todo eso. Tampoco de nosotros. Sí creo que hubo como muchas voces que se mezclaron, actores, hasta que se generó el resultado. Entonces, sí, efectivamente creo que ese resultado se generó porque sí había una alianza entre medios, periodistas y sociedad civil. Creo que eso lo posibilitó. Los cambios sustanciales. Muchas gracias, Jorge Luis. Y me gustaría ya arrancar esta fase de preguntas dirigidas. Luis Fernández, ustedes que ya han trabajado diversos temas con el combate a robo a medicinas, ya vamos a este caso del IMSS, ¿nos puedes comentar cómo plantear disminuir la impunidad
en este proyecto? O sea, ¿cómo se va a dar la activación ciudadana en este proyecto? ¿Y cómo lo podrías vincular con periodismo? Okay. Creo que son varios pasos o varios factores los que vamos o estamos utilizando en este proyecto. Lo ponía en el ejemplo hace rato, que decías del IMSS, de cómo se habían resuelto algunos de estos temas. Lo primero que pasa con el proyecto, lo que estamos haciendo es identificar los casos de desabasto en el país y crear comunidades de exigencia de derechos, de pacientes, familiares de pacientes y médicos, que nos digan en dónde están fallando, en dónde no hay medicamentos o en dónde no hay insumos médicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cómo construyes una red de personas que te puedan compartir información en las entidades federativas, en los hospitales. Ese es un primer reto que estamos enfrentando. Lo que queremos hacer es que haya consecuencias sobre la inacción, sobre lo que les comentábamos. Queremos que haya consecuencias sobre la corrupción o sobre la ineficiencia administrativa, con un objetivo único, que es que haya medicamentos o insumos médicos que se necesitan para atender a los derechohabientes o usuarios, o a las personas que requieren alguna operación o algún insumo médico para su atención. Lo que hicimos primero fue empezamos a contactar a distintas organizaciones en las entidades federativas, contactamos a autoridades y lanzamos una comunidad en redes sociales que se llama Huachicol de Medicinas. Es muy potente ahorita en Facebook. Si ustedes buscan Huachicol de Medicinas, empezamos a contar historias de casos de desabasto. Las historias son muy potentes. Las personas empiezan a contar historias, ¿no? Oye, a mí no me están entregando el medicamento en la Sierra del Soconusco, yo tengo tal enfermedad y bajé a la clínica, no me lo entregaron. Ok, para nosotros es un dato, es una información. Entonces lo que hacemos es procesar la historia y contarla. La contamos en una frase, no crean que más. Y empezamos a replicar esto tanto como fuera posible para que las personas supieran que a través de esa vía nos podían contar las historias. Después abrimos una plataforma al mismo tiempo en donde podían registrar la clínica u hospital, la entidad federativa y el medicamento que no les están entregando. Pueden dar su nombre si quieren, pueden dar hay más datos ahí que son opcionales, pero estos eran los más importantes. Lo que necesitábamos era una fuente de generación de información, o más bien necesitábamos que la fuente de información, que eran las personas, nos compartieran los datos y pudiéramos ir construyendo esa base de datos para incidir eventualmente. Lanzamos la campaña hace 2 semanas, escasas 2 semanas. La conferencia de prensa fue el 7 de mayo. Y del 7 de mayo a la fecha nos han llegado más de 350 reportes en esa página. La página de la comunidad de Facebook creció rapidísimo. Son casi 10,000 personas ahorita, que de esas 10,000 yo creo que unas 1,000 o 1,500 nos han compartido casos de desabasto. Entonces, lo que estamos haciendo es procesar esa información. ¿Cómo estamos procesando esa información? Ahorita somos un grupo de organizaciones. Creamos una alianza con organizaciones que tuvieran las capacidades que nosotros no teníamos. Capacidades de investigación, capacidades de difusión. Nosotros tenemos buena potencia en difusión, pero sumar en eso nunca está de más. Capacidades de organización comunitaria, que pudieran hacer activaciones en distintas partes del país, y finalmente capacidades o habilidades de cabildeo, porque hay personas que quieren sentarse con tomadores de decisión. Cuando lanzas un proyecto de esta naturaleza te llaman inmediatamente. Nosotros está fundado por 5 cofundadores muy potentes, con mucha reputación, que estoy seguro que conocen a muchísimos. Igual después les cuento con detalle, pero la reputación de muchas de estas personas jala y atrae muy rápido a medios de comunicación y a tomadores de decisión, que esperan que esas personas se sienten a ayudar con el diseño, a ayudar con la implementación de políticas públicas, o que participen en alguna etapa. Entonces, lo que hicimos fue ir identificando distintas habilidades y capacidades de grupos para poder generar una consecuencia positiva. ¿Cuál fue de los primeros casos que enfrentamos que se resolvió el caso de impunidad? Fue el tema de los antirretrovirales. Lo que pasa en este caso de medicamentos, o nos dimos cuenta apenas, es que funciona por comunidades. Entonces ya tenemos buenas redes. Tenemos una relación con la red de acceso que concentra como 16 organizaciones de distintos tipos de enfermedades, conjuntos contra el cáncer, que aglutinan 40 organizaciones de 40 diferentes tipos de cáncer, y la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Y hemos empezado a conversar con asociaciones o organizaciones de enfermedades específicas, y cada una es un microcosmos distinto, el cual nosotros estamos descubriendo como organización, pero es una información muy valiosa. Todas estas, lo que pasa es que con las de VIH nos empezamos a enterar de casos en distintas partes del país.
No nos dijeron las autoridades, no nos dijeron las organizaciones, nos reportaron los casos con recetas, con información. En Tamaulipas no me están entregando el medicamento, en Chihuahua no me están entregando el medicamento, en Coahuila, en la Ciudad de México, nos empezaron a llegar casos. Y en un rango como de 1 o 2 semanas, que fueron las últimas, porque la plataforma la teníamos abierta un poquito antes, pero como la última semana de abril a la segunda de mayo, empezaron a hacer muchísimos casos de VIH. Muchos, o al menos que fuera preocupante, es decir, en un lapso, tampoco creen que la plataforma le llega a todos los derechohabientes, pero es un reflejo de cómo está comportándose el sistema de salud, pero que nos hayan llegado 10 o 15 de golpe, ¿no? Para nosotros es un foco rojo que tenemos que informar a las autoridades. Lo informamos y la organización de pacientes, de personas con VIH, nos dijo, no nos han entregado el medicamento, tenemos que salir. ¿Cómo que salir? Sí, tenemos que hacer una marcha. Entonces había ahí una bronca que ya deben de conocer algunos los que estén metidos en el tema de medicamentos, pero había una bronca que si el nuevo paradigma, que si el sistema de compras, que si un tema de política pública, un tema técnico de política pública. En esa discusión fue, no importa, nosotros tenemos datos de desabasto, salgamos con esa información a decir que hay un problema, que no están entregando los medicamentos. Y fue la famosa marcha de reforma, la de la Estela de Luz. Entonces salieron muchos pacientes, acabaron resolviendo al día siguiente, quitaron el veto a una de estas empresas, compraron medicamentos de emergencia, se resolvió al menos para que esos pacientes recibieran el medicamento. Después hay un cambio en el paradigma que nos parece espectacular para comprar medicamentos a menor costo, cambiar los tratamientos, ser más eficiente, pero hubo una consecuencia positiva ante un caso de impunidad social o de afectación a derechos de una población grande. Estamos hablando de 97,000 personas del Seguro Popular que recibían estos medicamentos. No significa que estuvieran afectados los 97,000, significa que un porcentaje de esos 97,000 no estaba recibiendo el medicamento. ¿Qué es lo que hacemos? Pues eso, todo esto que les conté, si se fijan, es un entramado enorme de personas, es un entramado enorme de organizaciones, de autoridades, de acciones en distintas estrategias que avanzan en paralelo. ¿Cómo construimos eso? Creo que esa es la parte, o al menos uno de los valores agregados de nosotros como movimiento, que es poder construir esa capacidad de acción colectiva. Al menos a mí, en mi rol como director ejecutivo, es en lo que pienso siempre, es cómo aumentamos la capacidad de acción de este grupo, cómo aumentamos los roles y responsabilidades que existen dentro del grupo para que podamos hacer más. Y en ese hacer más, las consecuencias positivas son impresionantes, porque lo que sí se pone es el corazón de frente, el compromiso de frente. Nos habla todo el mundo y a todo el mundo les decimos lo mismo, nos buscan periodistas con esta agenda. Oye, ¿nos puedes dar los datos de cáncer? Sí, abrimos la base de datos. Si me hablan a mí, no importa, te hago el celular, les paso la base de datos, les digo, a ver, aquí están estos datos, ¿no? Es lo que podemos hacer porque al final se replica la información y es útil, es información útil para la toma de decisiones públicas o al menos para la incidencia pública. Muy bien, pues un paso, ¿no? Organizaciones civiles que están proporcionando también información a los grupos de periodistas y que se pueda visibilizar a gran escala los problemas. Bueno, pues Jorge Luis, me gustaría que nos instruyeras o que nos contaras qué diferencia ves entre el modelo contra la impunidad en México y en otros lugares del mundo. Bueno, depende, ¿no? Depende de qué lugar del mundo hablemos. Pero donde hay Estado de Derecho, creo que hay, obviamente la lucha contra la impunidad es más factible, tiene más posibilidades. Donde hay Estado de Derecho, donde hay balance de poderes, donde hay una buena rendición de cuentas, donde hay un Congreso fuerte, donde hay separación de poderes, donde hay un sistema fuerte de transparencia y donde el sistema judicial está funcionando. Eso es difícil de encontrar. Creo que eso no ha ocurrido en México. México ha estado en plena transición, pero la transición dura y no termina. Entonces es difícil, ¿no? En otros países, por supuesto, en Venezuela o Nicaragua en estos momentos es absoluto, no hay libertad de expresión, no hay total impunidad. La gente más bien está saliendo del país porque no puede seguir más. Conozco muchos periodistas que han salido de Nicaragua, que ahora están en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque no pueden ya seguir trabajando como periodistas en el país, ¿no? En la Ciudad de México también hay muchos colegas periodistas de la frontera. Hay muchos colegas de Tamaulipas, hay muchos colegas de Baja California Sur. Empieza a haber un éxodo de la frontera hacia el centro de la ciudad, hacia el centro del país, porque
hay tanta impunidad y el crimen organizado es tan fuerte y hay tanta debilidad institucional que el periodismo independiente no es posible y la zona está silenciada. Entonces yo vería que depende del lugar, depende de las condiciones. Muchas gracias, Jorge Luis. Y bueno, Francisco Rodríguez, ¿qué puede hacer un reportero de investigación para romper estos ciclos de impunidad? Bueno, a propósito de la pregunta pasada donde pedías un ejemplo, creo que habría que preguntarnos por qué nuestros trabajos periodísticos en lo general no han roto esta cadena de corrupción, ¿no? Y hace rato en el taller que teníamos, Silver de Iniciativa Sinaloa mencionaba algo bien interesante, exponía algo bien interesante, y es el hecho que tenemos esta concepción de que como reporteros o periodistas nuestro trabajo termina cuando sale o se publica el trabajo periodístico, ¿no? Es decir, que el periodista, el reportero dice, ya lo publiqué, ya salió, a mí no me corresponde hacer nada más. Y creo que, y me parece muy cierto, que es necesario ya que el periodista tome otra iniciativa, ¿no? Y para eso habría que hacer lo que Luis en un inicio cuestionaba y provocaba al preguntarles, bueno, quiénes son periodistas, quiénes académicos, quiénes de la sociedad civil, porque respondiendo a tu pregunta, Leo, pues hace falta, creo yo, esa vinculación y esa red entre medios de comunicación, periodistas, junto con academias, organizaciones de la sociedad civil, pues para mantener precisamente vivos los trabajos periodísticos y que puedan llegar realmente a trastocar todo el tema de corrupción. ¿Cómo se tejen todos esos puentes para que podamos ver como sociedad un cambio social sustantivo? Vamos a arrancar entonces a la sesión de preguntas. Muchas gracias. Bueno, sobre la conjunción de esfuerzos entre periodistas y organizaciones de la sociedad civil, ¿quién busca a quién? ¿Cómo puede concretarse esa vinculación? ¿Quién podría respondernos esta pregunta? ¿Quién busca quién? Dice, ¿quién No, busca? yo podría responder de la experiencia. Yo pienso que quien tenga la idea, ¿no? La idea firme. Sí, eso es una llamada telefónica. Fue como un buen tono, con un buen tono. Sí, que no importa, es decir, sea el periodista o sea la persona defensora o el activista, no importa, el que tenga la iniciativa y establecer el vaso de comunicación y empezar la plática. Muchas gracias. ¿Alguien más gusta responder a esta pregunta? Sí, no, igual en mi experiencia yo he buscado organizaciones civiles para que me apoyen en ciertos temas, y igual organizaciones civiles se han acercado conmigo para que los apoye a la realización de un reportaje con cierto grado de incidencia. Yo quiero regresarle esta pregunta a ustedes. ¿Cómo les gustaría más a ustedes o cómo funciona? Imaginen que ven una convocatoria abierta, postulan, dicen, sí, a ver, estos cuates están haciendo esto, inmediatamente los buscan ustedes a través de convocatoria, contraconvocatoria, una llamada, un director telefónico. ¿Qué tiene que pasar para que suceda de su lado? Me gustaría escuchar, la verdad, un par de opiniones. ¿Qué prefieren? Porque yo tengo un chorro de necesidad, la verdad, todo el tiempo pienso es con quiénes trabajamos, y tenemos alianza con algunos, pero la alianza es una alianza que hemos forjado poco a poco, por relaciones directas o relaciones indirectas. Es una relación de confianza que se va construyendo, y esa relación de confianza para nosotros pues es compleja. Yo hoy tengo la libertad de hablarle a Animal Político y decirle, oye, necesitamos publicar algo, puedo hacer eso. Oye, quiero que trabajemos en conjunto, puedo hacer eso. Podemos publicar en El Universal por una relación construida a través de Mauricio Merino a lo largo de mucho tiempo, en donde confían en que lo que vamos a publicar es legítimo, es honesto y es un espacio que necesitamos. Podemos construir esa confianza con distintos medios, pero no la tenemos con todos, porque es una relación de confianza casi personal. Yo puedo levantar el teléfono, pero a veces no alguien de mi equipo, o no alguien del equipo. Me gustaría que fuera todo el equipo, y solo por el hecho de hablar de nosotros. ¿Cómo funciona para ustedes? A mí me gustaría más escucharlos, algunos que... O sea, yo creo que igual, o tú les llamas a ellos para decirles traigo este tema, necesito que me apoyes con información.
vista igual ellos te llaman a ti para decirte, tengo este tema, necesito sacarlo y ya trabajas como conjunto, ¿no? Pero yo creo que en ese caso ahí lo que comentas de tu equipo, entonces tú tendrías que compartir esas relaciones con tu equipo. Decirle al reportero, ¿sabes qué? Llámale a fulano, dile que yo te di el teléfono y pregúntale tal o cual, o dile tal o cual cosa. Entonces ya así ellos también se van haciendo de las relaciones, al igual que tú. Puedo contar una experiencia sobre esto. Bueno, fue una experiencia en el sur de Texas, en una zona de la frontera, donde vivo ya hace muchos años. Teníamos un periódico ahí que se llamaba Rumbo en español, Rumbo del Valle en español. Entonces, parte del problema es que las colonias del sur de Texas son colonias que no tienen servicios, no tienen drenaje, muchas de ellas no tienen electricidad y hay muchas enfermedades gastrointestinales. La única forma, además, son indocumentados. Y para que tengan ellos acceso a los servicios de salud es casi imposible. Entonces, hay muchas promotoras de la salud que iban a las comunidades a tratar de enseñarles formas para poder evitar las enfermedades, ¿no? Como un sistema de prevención. Pero eran pequeñas organizaciones que dependían de donativos, de grants. Entonces, para los donantes de esas organizaciones les pedían a ellos que tuvieran un impacto en la prensa, en que sus historias aparecieran en la prensa. Entonces llegaban conmigo y me decían, oye, Jorge, fíjate que ya estamos a punto de hacer el informe ante nuestros donantes y no tenemos material que mostrar, Entonces yo les decía, ok, denme su calendario de actividades y nosotros vamos a la comunidad, tomamos fotos, hacemos entrevistas, las publicamos y no podemos publicarles una plana, por supuesto, pero sí le damos espacio y sabíamos que eso iba a beneficiar a las familias, iba a beneficiar a las organizaciones y que quizá eso pudiera tener un impacto en que hubiera más familias con menos enfermedades, ¿no? Y eso que era en realidad es una mezcla. Lo digo porque los periodistas nos negamos mucho a presentar publicidad pagada como información. Nos negamos a eso, ¿no? No podemos permitir, si nos viene un anuncio, oye, del gobierno, del estado, del municipal, pásalo como información, ¿no? No podemos eso porque eso es completamente antiético. Pero si el periodista se está debiendo al ciudadano, si el deber es el ciudadano llega y dice, oye, públicame esto, uno claro que dice, aquí está el espacio, ese espacio es para ti. Y entonces ahí es como que se empieza a romper un paradigma tradicional del periodismo que dice, no, yo no publico nada por encargo. No, sí, me está encargando a la sociedad civil y es importante. Sí, y además, sobre todo cuando tienen declaraciones explosivas de un servidor público, las notas de sociedad civil se van a la cola, por ejemplo, cuando es un montón de trabajo que se ha llevado a cabo para poder sacar determinada cuestión y señalar, y a veces se pierde ese espacio. Les pediría a los participantes que fuéramos breves en las respuestas para poderle dar salida a todos los cuestionamientos que tienen las personas y no dejar a nadie fuera. ¿Creen que el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción está dando resultados? Bueno, pues creo que es evidente que no. ¿Nacional, estatal, general? Tú podrías decirnos del nacional, por ejemplo. Es que tampoco es blanco y negro, la verdad, no es que funcione, depende de qué resultados querramos ver hasta el momento, pero pues son como todos los cambios institucionales que toman muchísimo tiempo y para que funcione sí tiene que haber un compromiso en que pues, las instituciones funcionen, y si no tienes magistrados del tribunal administrativo, bueno, del tribunal, magistrados anticorrupción, si no están nombrados aún, si tienes una fiscalía que no es independiente, si tienes una secretaría de función pública que está trabajando bajo encargo, si tienes, ¿no? La verdad es, pues sí, si piensas en las 7 instituciones o en las 6 más el CPC que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, pues la expectativa inicial de un sistema es que se coordinen entre cada una de estas instituciones. Yo tengo la esperanza de que eventualmente se coordinen. La verdad, si tienes un caso de anticorrupción, espero que eventualmente esta administración actual del presidente Andrés Manuel sepa
que hay un entramado institucional que ya tendió ciertos hilos y ciertos vínculos que pueden utilizar. Yo sí espero que los utilicen en realidad. ¿Está funcionando al 100%? No, no está funcionando al 100%. ¿Algo está funcionando? Pues yo creo que sí. Ya tienes algunos integrantes del CPC viendo algunos casos, ya tienen capacidad para poder levantar algunas denuncias, para levantar algunos casos. Tenemos esas leyes e instituciones que existen que tenemos que aprender a usarlas y empezar a utilizarlas. Están, si no las usamos, pues no, se van a quedar otra vez como letra muerta, o se van a quedar como un palacio de marfil vacío que nadie utiliza porque nadie se lo apropia. Entonces, creo que eso está pasando ahorita. Los sistemas locales anticorrupción, pues es la misma dinámica, ¿no? Son muy nuevos, es un sistema que no lleva ni 2 años intentando integrarse. Yo esperaría que acabe de decantar eventualmente, y si no, pues al menos que las fiscalías anticorrupción o las instituciones de investigación, las fiscalías, el rediseño de las fiscalías de todo el país, yo espero que ese sea uno de los tantos alicientes iniciales para que este sistema empiece a darnos algunos resultados visibles. Bueno, sí, yo digo, si vamos a estar esperando toda la vida, o sea, yo ahí sí no estoy de acuerdo con Luis, no, 2 años, ¿cuánto tenemos que esperar? Pues no, o sea, yo creo que el consejo, al menos el estatal, nació mal de origen, con una opacidad increíble. Entonces, a partir de ahí es evidente que los resultados no se están dando y creo yo que no son nada alentadores. He estado oyendo este concepto del fiscal carnal y yo no entendía que eso tiene que ver con Quintana. Entonces he oído que este asunto del fiscal carnal se está dando en Tamaulipas, ahora está discutiendo en Baja California, y es precisamente el punto que le daría el desahogo al sistema anticorrupción. Entonces, no creo que sea algo característico de México únicamente, creo que lo mismo ocurrió en Estados Unidos, y es una muestra de la debilidad institucional cuando las instituciones no hay una comunicación transversal, sino que todo funciona como chimeneas y nadie se está entendiendo con nadie. Entonces, eso pasó antes del ataque del 11 de septiembre. Había tanta debilidad institucional en el gobierno de Estados Unidos que nadie pudo coordinar la inteligencia que ya existía de las personas que participaron en el ataque del 11 de septiembre. No había esa coordinación. Y creo que lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, en mecanismos de protección a periodistas, donde a pesar de que participan todas las instituciones que tendrían que ver con la seguridad de los periodistas, no le dan al mecanismo federal o a los mecanismos estatales la información de inteligencia necesaria para que puedan ser efectivos. Para que el comité de anticorrupción funcione, necesita información de inteligencia, necesita información, porque estamos hablando de delitos contra la administración pública, estamos hablando de investigación, estamos hablando de todo un sistema de coordinación complejo. Eso yo pienso que es ese reto principal que tienen los consejos. Tarea difícil, sí es tarea bastante difícil, sobre todo porque, como decía Francisco, no podemos esperar otros 70 años. Es una tarea que tienen de frente, que hay una sociedad más demandante que está exigiendo resultados. Los periodistas siguen siendo incrédulos de los sistemas anticorrupción. Entonces creo que el reto que tienen los sistemas es muy grande. Bien, muchas gracias. ¿Han tenido miedo antes de publicar algo? ¿Cuáles son los temas en los que están en deuda los periodistas relacionados con la corrupción? Bueno, yo creo que el miedo siempre existe, ¿no? Eso siempre está presente. Yo creo que por eso se han desarrollado protocolos de seguridad, porque hay miedo, entonces no queremos que ocurra nada, ¿no? Y desafortunadamente los periodistas han venido retrayéndose de una manera muy pronunciada, y hay zonas donde no puede haber ninguna voz independiente, no puede haber ni siquiera ejercicio periodístico. No hay ejercicio periodístico. Podemos hablar de lugares como Reynosa, como Matamoros, como Ciudad Victoria, como Miguel Alemán, como San Fernando. No hay periodismo. Entonces, bueno, claro que el miedo está ahí.
eso origina que no haya información a la sociedad, ¿no? En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el periódico El Mañana, que ha estado combatiendo, tratando de publicar las cosas, hay un enfrentamiento en el centro de la ciudad y la gente esperaba que El Mañana lo informara, y El Mañana no lo informa porque dicen, es que nos pueden pegar. Si informamos esto que está pasando ahorita, pueden llegar las granadas a la redacción, pueden rafagar la redacción, entonces no lo vamos a publicar. Y eso es el viacrucis que enfrentan los medios en zonas donde hay una alta impunidad, donde hay una debilidad institucional muy grande, ¿no? Ahí yo no diría que es miedo, ahí yo diría que es simplemente es como dar pasos hacia atrás de manera estratégica, porque de otra manera no podría ni siquiera haber medios, cerrarían todas las casas editoriales ahí, en esos lugares. Muchas gracias. Adelante. A ver, yo les quiero cambiar un poco la reflexión en torno al miedo, y sí a modo de terapia grupal. Quitemos la palabra miedo. La verdad es que es eso algo que inhibe la acción individual. Enfrentamos riesgos, siempre. Es riesgo a secas. Y la expectativa cuando querramos hacer cualquier acción es minimizar el riesgo. Y ese es otro acercamiento que podemos tener cuando tengamos una información sensible, cuando tengamos algo que puede ser una bomba mediática, cuando sepamos algo que... Todas las publicaciones que tengan van a tener alguna consecuencia, alguna, aunque sea pequeñita. Entre más potente sea la información, entre más profunda sea la investigación, entre más intereses trastoque la investigación, más riesgos va a haber. ¿Qué mecanismos existen para reducir esos riesgos? Y eso los deben de conocer ustedes, la mayoría. Hay protocolos, lo que nos dice Jorge Luis, hay muchos protocolos de atención o de protección a periodistas, hay distintos protocolos para reducir ese riesgo. Depende también la potencia de la información, pueden existir alianzas, pueden existir distintas formas de sacar la información de manera protegida, no sé, creo que si hay un riesgo y se identifica o logran identificarlos, que no genere miedo a la acción, de forma que inhiba la acción y lo guarden en el cajón, ¿no? Si está sobre la mesa, mejor identificar todos los riesgos y ver cuáles son las posibilidades de reducir esos riesgos. Si no es posible reducir algunos riesgos, como mi familia está en riesgo, o sea, la vida de mi familia está en riesgo y mi vida es un riesgo altísimo, ¿se puede minimizar o no? Ok, ya tendrán que evaluar si vale o no la pena salir con esa información, la potencia que puede tener, hay algún mecanismo de protección o no. Puede tener alguna consecuencia sobre la vida de alguna otra persona, evaluar, ¿no? Puedo ir ahondando en distintos ejemplos, pero creo que el mensaje más grande, al menos en relación a la pregunta, al menos creo que vale la pena tener un acercamiento así, y más en un país en donde hemos tenido, ustedes conocen el número mejor que yo, N periodistas asesinados en lo que van del año, N los últimos 10 años, no conozco el dato exacto, pero son muchísimos, y es una de las labores de mayor riesgo en el país. Entonces creo que más bien poner esos riesgos y protocolos antes de tomar la decisión de Se activa la inteligencia colectiva de este foro, justo porque la siguiente pregunta es: ¿el periodismo de investigación tiene riesgos? Yo contestaré lo mismo. En la frontera lo tiene, por supuesto, y yo creo que el caso de Miroslava Brecht, que fue asesinada hace 2 años en Chihuahua, en su casa, y llevar a su hija a la escuela, es un caso muy evidente. Ella estaba haciendo investigación sobre cómo el crimen organizado había penetrado los partidos políticos y había puesto candidatos a las elecciones de alcalde del estado de Chihuahua, y eso fue, digamos, desencadenó toda una serie de acontecimientos que culminaron con el asesinato de Miroslava. Entonces, sí, por supuesto, el periodismo de investigación tiene riesgos en México, sí, por supuesto. Yo creo que lo que ha pasado ahora, como yo les digo, es que el riesgo es algo que es dinámico, no es un riesgo fijo, ¿no? Antes, podríamos decir, hace 3-4 años, que Saltillo era una de las ciudades más riesgosas de la ciudad del país. Ahora vemos que Saltillo no lo es. Ciudad Juárez hace varios años era
la ciudad con el índice de homicidios más alto del mundo. Ahora no lo es, pero estamos viendo que está incrementando el número de homicidios, se está incrementando el número de ataques a periodistas, etcétera, pero no hemos logrado todavía darle como concreción a los datos bien, como para decir en esos lugares sí podemos hacer que los medios publiquen una investigación con una seguridad relativa. En esos lugares no podemos pedirle a los periodistas que publiquen nada porque sería exponerlos a un riesgo muy alto. Entonces yo creo que ahí hay que hacer como una estrategia, y ya creo que se ha dado el caso, y se está dando mucho el caso de que cuando los periodistas tienen una información la dan a medios de Estados Unidos o la dan a medios de la Ciudad de México para que lo publiquen primero, y luego ya localmente ya se reproduce como si fuera algo que eso no salió aquí, salió allá, no lo investigamos nosotros. Notas sin crédito, por ejemplo, notas que ya no llevan crédito, ya no hay más esa pelea por la primicia, más bien hay investigaciones conjuntas entre varios medios, entre periodistas de varios medios. Sí hay una serie de mecanismos ahora, ¿no? Ya no es tanto esa muerte lamentable que hay, aunque sí lo sigue habiendo todavía, como ocurrió hace una semana en Playa del Carmen, en Quintana Roo, ¿no? Pero bueno, de que el periodismo de investigación tiene riesgos, claro que sí tiene los riesgos. Como decía Luis, es una materia de reducción de riesgos, no van a desaparecer, eso lo tenemos por seguro, pero sí podemos trabajar para reducirlos. Muchas gracias. ¿Qué formato periodístico consideran que puede impactar más en la sociedad actual para generar un cambio y por qué? Dicen, formato se refieren a audiovisual, escrito o radiofónico. Yo creo que mientras esté bien hecho, cualquiera en teoría debería tener un impacto, ¿no?, en la sociedad. Subrayando el tema de periodismo de investigación, Miguel Ángel Bastinier decía que hablar de periodismo de investigación debería ser una redundancia, que el periodismo se investiga o no es periodismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que independientemente de la plataforma donde se difunda una información, del formato, un periodismo bien hecho, creo que debería tener un impacto igual de bueno. Sumo una reflexión nada más, pero a mí me genera demasiado conflicto la reducción de la información conforme pasan los años, y estoy seguro que ustedes también, pero que tengas que decirlo ahora en un minuto en medio audiovisual porque está en todas las redes y con la expectativa de que se haga viral es una locura, a veces insano para muchos. Y a mí no me gusta, a mí, esta es opinión personal, no sé si sea lo más efectivo, pero a mí no me gustan algunos de estos formatos porque son tan reducidos que no puedes, que pierdes contexto, que pierdes información. Estoy pensando en mecanismos que son hoy muy efectivos como Vice, como Nación 321, que empiezan a ganar mucha reputación con jóvenes y que se informan, de repente ponen 3 o 4 videos de estos y ya piensan que están informados de lo que está pasando y que es el contexto completo, y a mí me preocupa muchísimo eso. Hay un reto real a quienes trabajan en estos espacios también de intentar decirlo lo mejor posible en espacios reducidos. Siento que son los más efectivos para llegar a más personas, no son los más efectivos para informar mejor, pero pueden ser un primer gancho. Tal vez si pensamos en niveles de profundidad, literal creo que el reto que tenemos ahora con las nuevas audiencias es pescarlos hasta arriba y ya intentar jalarlos a la profundidad para que vean, ¿no?, alguna investigación. La de, echen un ojo a esta que les conté de Animal Político, la de impunidad para matar, creo que sí es impunidad para matar, o si lo buscan así les aparecerá, pero está bien interesante porque te empiezan a jalar con un par de imágenes y de repente acaban viendo videos y acabas viendo una lectura muy sencilla de un caso, entonces como que te empieza a atrapar poco a poco. Al menos me llamó incluso la atención como en términos de formato, pero bueno, eso era la reflexión. Muchas gracias. Hablemos de la responsabilidad de los medios enfocándose como ahora en trabajar con reporteros.
¿qué trabajo se está haciendo en el tema anticorrupción a nivel de directivos y dueños de medios? ¿Cómo están ellos haciéndose responsables de la corrupción? ¿De qué manera se llega a ellos en el tema? Varias preguntas. Bueno, yo solo hablo por los medios en los que trabajo. Yo tengo completa apertura, flexibilidad para trabajar ese tipo de temas. En mi caso, pues solo puedo hablar por los directivos con los cuales yo trabajo. Es que tampoco los dueños de los medios pueden ser los villanos de la historia, ¿no? Sí, efectivamente, los dueños de los medios cuidan de la información que aparece en sus medios porque no quieren perder el contrato de publicidad. Eso es obvio, y la mayor cantidad, todos los medios viven de la publicidad gubernamental. Son muy pocos los que viven de la publicidad comercial de las empresas, y son menos todavía los que viven de la los que viven del sostén social, o sea, de la suscripción o de la membresía en el medio. Son muy pocos. Entonces la fórmula para hacer negocios en México en los medios es publicar una información que sea agradable a la gente que está en el poder, y eso es la historia de los medios, ¿no? Por eso es que en cualquier medio que tú veas hay publicidad, hay silencios, etcétera, y eso es algo que ha existido todo el tiempo. Entonces no se puede decir que ningún medio sea puro, incólume, etcétera. Lo que yo creo es que los medios tampoco son homogéneos todos, ¿no? Y que hay mucha diversidad dentro de los medios. Es una relación, hay un conflicto a veces saludable en las propias redacciones. Entonces hay disparidad de criterios y hay mucha gente que está trabajando para los medios que es muy profesional, y aunque estén trabajando para un medio que esté recibiendo publicidad de esta forma, siempre hay periodistas que están tratando de publicar las cosas con el mayor profesionalismo posible, ¿no? Entonces, a final de cuentas, yo creo que queda como un reto individual de cada periodista, tratar de ser lo más profesional posible, aunque se esté trabajando en el medio más corrupto del país. Esa persona es profesional y publica su información. Qué interesante. En el periodismo judicial hay que cubrir la versión del delincuente. ¿Deseas agregar? Perdón, aprovechando todos los temas que están manejando, bueno, yo hablo a título como ciudadano. Mi nombre es Armando Raquel. Puede haber un parteaguas. Todos sabemos que hace poco se publicaron los pagos que les hacía el gobierno de Peña Nieto a ciertos medios de comunicación, o sea, periódicos, televisoras. Eso significa que posiblemente en el futuro eso vaya a cambiar. ¿Por qué? Porque la sociedad pues increíble va a decir, oye, pues, ¿por qué le das tanto dinero a los medios de comunicación? Eso forma, más que un vínculo, forma un compromiso del medio de comunicación con el gobierno. Entonces, ante eso, pues la sociedad genera desconfianza. O sea, genera decir, oye, ¿cómo le voy a decir a cierto medio que tiene compromisos de millones de pesos con el gobierno de que está pasando algo corrupto? Porque pues ahora se convierten en juez y parte hasta cierto punto los medios de comunicación. Entonces, por eso mismo, si ya va a haber esto de que se están ventilando ese ingreso que perciben por parte del gobierno, puede ser que se disminuya y los medios de comunicación busquen alternativas de ingreso que los desvinculen del gobierno. Y al hacer eso puede ser que la misma sociedad empiece, en base a la reputación de cada medio de comunicación, y lo podemos ver aquí en Saltillo, no todos los medios de comunicación gozan de reputación. O sea, hay medios en los que de loco dirías, voy a denunciar algo con ellos, porque inclusive forman parte de la misma mafia, podría decirse. Entonces, sí es muy importante que los medios busquen esa transformación para que tengan esa reputación, y no es miedo tanto, no es tanto miedo, es la desconfianza. La desconfianza de decir, yo voy a denunciar, pero hasta dónde va a llegar y qué consecuencias va a tener hacia mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo soy un ciudadano que me estoy enfrentando a veces contra el gobierno o a veces contra la institución del medio de comunicación, pues que tienen toda la fuerza del mundo que no tiene el ciudadano, ¿verdad? Entonces yo pienso que es eso. Y
también lo que es referente a lo de al riesgo de ser periodista. No sé si ustedes como periodistas, me imagino que sí han visto la película de Verónica Kelly, una reportera allá de Europa, que se comprometió tanto con su compromiso de ayudar a jóvenes para que salieran de las drogas y de la prostitución y todo eso, que se lo tomó, no que se lo haya tomado personal, sino que los criminales la señalaron como ella la culpable de ventilar toda la información, cuando en este caso yo pienso que debe ser institucional. O sea, no debe ser Juanito Pérez, no debe ser Carlos López, no, o sea, debe ser el medio de comunicación respaldando al periodista. ¿Para qué? Para que el periodista no sea tan vulnerable. O sea, eso que hacen ustedes, de que si saben una nota muy comprometedora, mandarla hacia otros medios del DF, eso está muy bien, pero debe de haber ya una mayor, ¿cómo se puede decir? Mayor unión entre los dueños de los medios para proteger a ustedes, y que en la medida que se vaya disminuyendo el ataque hacia los periodistas, hacia los profesionales, en la sociedad va a decir, oye, ya hay formas en las que se está cuidando a la persona, y en base a que se cuida a la persona, al profesional, se va a poder cuidar al ciudadano que pueda tener la valentía de denunciar. Sí hubo intentos, y ha habido un intento con una campaña que se llamó Ya Basta, a partir de la muerte de Javier Valdés en Sinaloa. Se juntaron los directores y los dueños de los medios más importantes del país, y tuvieron pláticas para dar un pronunciamiento general único frente a la muerte de Javier Valdés, y lo lograron. No todos los medios participaron, pero estuvo El Universal, estuvo la cadena de García Barseca, estuvo La Jornada, creo que no participó, pero la mayor parte, Río 12 participó en ese desplegado. Fue muy difícil mantener la unidad entre los dueños y directores de los medios, pero ahí está, es un germen. En la preocupación, volviendo un poco a la pregunta de qué están haciendo los dueños de los medios y los grandes directores, yo podría decir que los actuales directores de la cadena de García Barseca, que dirigen los soles en todo el país, están preocupados porque los directores locales no saben qué hacer frente al embate del crimen organizado y la impunidad de la autoridad. No saben qué hacer. Entonces están pidiendo a gritos que alguien llegue y desarrolle protocolos de seguridad, porque están matando periodistas y no quieren que haya más muertes de periodistas. Entonces empieza a haber también un cambio en las figuras más altas de dirección de los medios, también porque les está llegando el agua a ellos, ¿no? Eso pasó en Colombia, hubo muchos asesinatos de periodistas. Cuando se empezaron a dar ya los pasos más importantes fue después de que asesinaron al director del Espectador de Colombia. Cuando lo asesinaron, entonces todos los directores dijeron, es que también nos pueden tocar a nosotros, no solamente a los reporteros y reporteras de a pie, también a los directivos, estaban matando a los directores. Es ahí cuando se logró la unidad entre todos los directores de medios de Colombia, pudieron plantear un frente común. Eso falta hacer en México, eso falta, hay gérmenes, sí se está dando, ese respaldo desafortunadamente no siempre existe, pero yo creo que en algunos medios sí existe y están aquí en la frontera. Yo podría citar con mucho convencimiento al semanario Z de Tijuana, por ejemplo. Podría citar incluso a Vanguardia de Saltillo, que ha desarrollado una comisión de seguridad y tuvo un experimento muy importante adentro. Puedo mencionar al Mañana de Nuevo Laredo, como ellos han resistido, ya resistieron la muerte de un director, ya resistieron un ataque armado, tienen toda una estrategia. Puedo hablar, por ejemplo, del grupo Reforma, que aunque ellos son muy cerrados y nunca divulgan hacia el exterior qué hacen internamente, pero ellos intentan hacer una capacitación de su personal muy grande y intentan mantenerse cohesionados como organización. Entonces sí hay, no todo es digamos, como decía Luis, no todo es blanco y negro, ¿no? Sí hay cambios y son cambios muy esperanzadores, pero no están terminados todavía, ¿no? También, así como el sistema anticorrupción tiene muchos retos, también los medios tienen sus propios retos, ¿no? Pero podemos hablar de prensa organizada, podemos hablar, mira, por ejemplo, sí, a partir del año, sobre todo a partir del gobierno de Felipe Calderón,
donde comenzaron a matar periodistas. Surgieron colectivos y redes de periodistas que antes no existían. Ciudad Juárez, Chiapas, Puebla, Guadalajara, ahora hay una incipiente red de periodistas en Sonora, en Veracruz, es decir, sí empiezan ya a generarse colectivos. La red de periodistas del noreste, también aquí es la coordinadora, ya hay, antes no había, ¿no? Si tú comparas la historia del grupo de derechos humanos en el país, hay una gran diferencia, porque los grupos de derechos humanos tienen ya una experiencia de 3, 4 décadas de consistencia y de avance, y los grupos de periodistas no. Han sido experiencias como así muy poco sostenibles, pero ya hay y se ha mantenido por lo menos 10 años. Ahora ya hay este experimento que existe entre medios independientes digitales que se llama Tejiendo Redes, donde están periodistas de a pie, está Lado Bien Puebla, Chiapas Paralelo, La Verdad Juárez, varios medios, son como 8 medios que se están asociando y están tratando de mantenerse unos con otros. Entonces todo eso es una muestra de que sí hay formas, ¿no? Sí hay maneras de solucionar el problema. Entonces yo no creo que todo sea materia de pesimismo en México. Yo creo que hay mucho optimismo, y este proyecto que estamos implementando ahora con el Border Hub es como inyectarle más profesionalismo al periodismo en la frontera, porque sabemos que esa es la fórmula, ¿no? Mientras más profesional sea el periodista, mientras más verifique esta información, mientras más tecnología esté empleando, más capacidades puede tener, más habilidades, más astucia para publicar, menos muertes y una mejor información para los ciudadanos. Gracias. Bueno, continuamos con las preguntas. Les pediría sobre todo al auditorio que respetáramos como el orden que ya está establecido. El periodismo judicial, aquí hay que cubrir la versión también del delincuente. Dice, el periodismo judicial, hay que cubrir la versión del delincuente. Bueno, cuando le preguntaron a Julio Scherer sobre la entrevista al Mayo Zambada, pues él dijo que si el diablo le da una entrevista iba al mismo infierno a entrevistarlo. Entonces bueno, en ese sentido pues siempre inclusive las historias o las versiones por parte de delincuentes pueden tener algo periodísticamente importante. Claro que me parece que siempre hay que enfatizar en los delitos, en las violaciones a derechos humanos, y siempre tener como punto referente a las víctimas, ¿no? Sobre todo. Es el balance, yo creo que es el balance que debe contener una nota, pero a veces el balance es imposible cuando hay crimen organizado, ¿no? ¿Cómo va uno a tocar la puerta para pedir la opinión al cártel Jalisco Nueva Generación? A nadie se le va a ocurrir eso, ¿no? Si Mayo Zambada dio la entrevista es porque le interesaba la prensa. En la entrevista no hubo ninguna pregunta incisiva: ¿a cuántos periodistas has matado? ¿A cuánta gente has ordenado morir? No hubo ninguna pregunta incisiva realmente, ¿no? Entonces, creo que tal y como está la delincuencia organizada en México, es prácticamente imposible conseguir eso. Pero sí, si hay una persona que cometió un delito o que está acusada de un delito, tiene el derecho, por supuesto, a expresarse en un medio de comunicación, y el periodista tiene la obligación de incluir esta información dentro de su nota, ¿no? Pero no siempre es posible. El tema de la presunción de inocencia, que también se debe. ¿Cuál ha sido la consecuencia más fuerte que ha tenido la búsqueda de información encaminada a romper la cadena de impunidad? La cadena de impunidad. ¿Cuál ha sido la consecuencia más fuerte que ha tenido la búsqueda de información encaminada a romper la cadena de impunidad? Negativo o positiva. Lo que gustes, porque no está especificado. Una y una. Pues nada, creo que es directo, la verdad. Si piensas en la muerte o la consecuencia fatal de quien ha buscado la información, es lo primero que me viene a mí a la mente. Hay muchas consecuencias negativas de la labor periodística y de la labor de investigación en el país, muchísimas. Muchísimas. Les cuento una. Nosotros, que nos tenía preocupados con niveles de riesgo cuando publicamos información del desvío de recursos de la reconstrucción en la Ciudad de México, que estaban asignando 3 legisladores,
¿no? Y saber que esos 3 legisladores sabían que éramos nosotros quienes estábamos publicando la información y que pudiera venir alguna consecuencia. Es eso lo que platicábamos. Hay pues variables de riesgo y el tema es que decidimos afrontarlas para combatir la impunidad de estos cuates que están, pues eso, desviando recursos que tenían que estar destinados a la reconstrucción. Este es un ejemplo personalísimo que evidentemente no compite ni de cerca con la labor periodística que llevó Javier Valdés en su momento, que han llevado distintos periodistas para poder documentar los casos de crimen organizado, de cárteles, incluso de políticos de alto nivel, sea lo que eso signifique, y que puedan querer publicar información y que los amenacen y que vivan una persecución constante por haber querido contar una historia y buscar justicia y buscar que eso terminara. Entonces, no sé, creo que hay muchísimas consecuencias negativas de perseguir la impunidad, y regresaría al mismo argumento que ya les compartí. Hay riesgos en todo, identifiquémoslos y minimicémoslos. Yo pienso que la imagen del gobierno de Peña Nieto como un gobierno corrupto y como una corrupción generalizada dentro del gobierno contribuyó a la victoria de Andrés Manuel López Obrador. No digo que haya sido una consecuencia directa, pero sí fue una acumulación de circunstancias. El reportaje de la Casa Blanca creo que hubiera sido imposible de publicarlo en el gobierno de Salinas, pero sí fue posible publicarlo en el gobierno de Peña Nieto. Y la consecuencia no hubo, bueno, la consecuencia fue que lo despidieron y que cerraron después del programa de Carmen Aristegui. Pero ahí están ellos, y ahora ellos pasaron a Mexicanos contra la Corrupción, y Carmen Aristegui sigue ahora en otro programa de radio. Entonces fue una consecuencia negativa transitoria, pero más bien yo creo que eso iluminó a mucha gente. Dice, ok, vamos a hacer periodismo de investigación. Y de ahí se vino la estafa maestra, una ola, y de ahí se vino el tema de los fideicomisos en los que tú estuviste participando, se vino Over the Edge, se vino, y esas investigaciones han ganado premios internacionales. ¿Qué hacen ahí? Las investigaciones anticorrupción en México han ganado premios internacionales. Y sigue la corrupción. Es súper contradictorio, pero sí, es muy interesante. ¿Cómo prevenir o educar a la sociedad para incitar que las denuncias se hagan por revancha, buscando dañar a un tercero? Me imagino que es distinto, ¿no? A ver, dice, ¿cómo prevenir o educar a la sociedad para prevenir represalias? Me imagino que sí, es decir, es común que algunas personas amenacen con llamar a la prensa si no obtienen algo o no les da gusto esa información. ¿Cómo lograr que se valore la labor del periodista? Creo que la pregunta se resume ante amenazas. ¿Cómo podemos valorar la acción de un periodista? Creo que es el tema de la agenda, ¿no? Es decir, los medios como un instrumento de venganza. Era eso, ¿no? Sí, perdón. Sí. Era los medios como un instrumento de venganza. Gracias. Hay gente que dice, le voy a entrar a la prensa, ¿eh? Ah, ya. Una amenaza. Le voy a entrar a la prensa. Si no me da, le voy a entrar a la prensa, pero voy a hablar al periódico. Es decir, te voy a dar un periodicazo. Gracias por atendernos. Muy interesante, gracias. ¿Quién puede contestar? Bueno, pues yo pienso que hay obviamente que no es la posición más digna para un periodista servir como un medio de una persona ajena que viene y hace que el medio le pegue un periodicazo a otra persona. Eso ha sido un funcionamiento tradicional de los medios, donde un político utiliza el medio para pegarle a otro. Yo creo que eso no cabe mucho en un periodismo profesional, sobre todo cuando el periodismo está enfocado al ciudadano y es hecho de manera profesional. Ahí se evita, eso es como una especie de medicina preventiva que tuerza la agenda periodística y que le haga hacer eso un mero instrumento de otra persona para golpear a otra persona y para hacer, digamos, para ser un instrumento de castigo o objeto de una amenaza, ¿no? Medio de amenaza. Me queda claro por usted
bueno, creo yo, porque Luis, no sé si coincidan compañeros, uno de los grandes problemas es que se ha concebido los medios de comunicación, el periodismo, como un poder. Desafortunadamente se ha tergiversado el asunto del poder. Habría que entender el periodismo precisamente como un asunto de servicio, pero obviamente un servicio bien encausado, ¿no? No como este asunto de poder, de simplemente este instrumento para desprestigiar, ¿no? Entonces, bueno, habría que tratar de educar, respondiendo un poco a este asunto de educación, de que el periodismo va más allá de un asunto de poder. ¿Consideran necesario que se mejore la estrategia de medios para conectar a la sociedad con los logros o las buenas prácticas en materia de periodismo de incidencia para incrementar la eficacia o para incrementar su eficacia? Bien, ¿consideran necesario que se mejore la estrategia de medios para conectar a la sociedad con los logros o las buenas prácticas en materia de periodismo de incidencia para incrementar su eficacia? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta y bueno, la respuesta sí. La forma de cómo llegar a eso, ahí es algo complicado. Creo que si no hay una participación de los directivos de los medios en esto, va a ser difícil que prospere, porque todavía las voces independientes son muy pequeñas y no han hallado todavía un medio de sobrevivencia estable que diga, ok, de aquí a 20 años vamos a tener medios independientes. Por eso es tan importante que los directores de los medios empiecen a pensar que la fórmula de conseguir publicidad de gobierno y de vender el periódico a los intereses de personas con poder no está siendo efectiva y que el periodismo independiente sí puede ser un negocio. Si logramos convencer a los directores de los medios que pongan más presupuesto para capacitar a periodistas, para protegerlos, para apoyarlos, ahí vamos a comenzar a ver un cambio. Si no, de otra manera, el periodista o la periodista se siente abandonado por su medio y va a actuar un poco con el temor de que no tiene respaldo. Bueno, ahora les pido por favor a nuestros panelistas que puedan ser más breves en las respuestas para que salgan todas las preguntas. ¿Cómo investigar temas como recursos públicos, seguridad, que son temas con candentes, pusieron? ¿Cómo investigar temas como recursos públicos y seguridad, que son temas más candentes? Pues es el análisis del presupuesto. Yo creo que el punto clave es el presupuesto. Si no eres el presupuesto, no te das cuenta de eso, ¿no? La ruta del dinero. La ¿Qué hacer cuando reporteros de distintos medios intentan hacer sinergia para presionar sobre un tema, pero las empresas para las que trabajan no se los permiten? Bueno, lo dijo Jorge Luis hace un momento. Muchas veces que la idea de uno como reportero es ser el mejor reportero en la medida de lo posible, independientemente de que trabajes para el medio más corrupto, dijo Jorge Luis, en México, ¿no? Bueno, uno hace su trabajo, ya las otras cuestiones pues uno no depende de ellos. Buscará seguramente la forma de publicarlo, pero bueno, el trabajo del reportero debe estar ahí. A nivel nacional, ¿qué porcentaje de delitos se denuncian? ¿Y de qué delitos se denuncian? ¿Cuántos delitos o qué porcentaje quedan impunes? Es dato agregado, tampoco es, o sea, si quieren profundizamos sobre algunos de ellos, pero se denuncian menos del 3% de los casos en el país. Y de esos casos se logra resolver menos de la mitad, mucho menos de la mitad, ¿no? Más bien avanzan en la investigación menos de la mitad, se resuelven todavía. Creo que el nivel de impunidad de los casos que se denuncian sigue siendo altísimo. No sé si es 95%, de verdad el porcentaje es altísimo. Yo no tengo el dato, pero les pido que lo revisen en algunas fuentes oficiales, al menos de estas cifras negras, pero al menos esos son los datos que yo recuerdo, que les puedo compartir. Un caso que conozco de los ministerios públicos es que uno de cada 2 casos que se denuncian, en uno de cada 2 casos que se denuncian no pasa nada absolutamente.
¿Qué significa que haces la denuncia? Es como si hicieras la denuncia al aire. Se integra un expediente y el expediente pasa al siguiente escritorio. Ese siguiente escritorio es el de la Policía de Investigación. Integran, imagínenlo, o sea, quiero que lo visualicen, folders que se van acumulando. Entonces está la Policía de Investigación, jala el de arriba y empieza a investigar. La mitad de esos folders se queda sin que se abran nunca. Al menos había el año pasado que revisamos esta cifra, había casi más de 100,000 expedientes pendientes en el sistema. Entonces, digo, esos son datos que nos deben de preocupar y que nos hablan de un sistema que no es eficiente en la administración de la justicia. Muchas gracias. ¿Consideras que el miedo a represalias tanto a periodistas como a activistas o de cualquier otro demandante siga siendo un factor que impide dar seguimientos a casos de impunidad? Les repito, ¿consideras que el miedo a las represalias tanto de periodistas como activistas o de cualquier otro demandante sigue siendo un factor que impide dar seguimiento a casos de impunidad? Pues yo creo que sí. En el crimen de Armando Rodríguez, que le llamaban el Chopo de Ciudad Juárez, periodista, era uno de los mejores en Chihuahua, fue asesinado. Y los fiscales que estaban investigando su caso también fueron asesinados. Entonces, hasta que las fiscalías dejaron de investigar, porque cada fiscal que lo metían, cada fiscal que lo mataron. Entonces, hasta ahorita el crimen está impune. Eso ya ocurrió, ya tiene casi 12 años de haber ocurrido y sigue impune. Perfecto, adelante. Puede cerrar. Ya no hay cuestionamientos, hemos terminado. Yo quería decir quería compartirles una idea más retomando el tema del panel de origen, de cómo generar algunas de las sinergias, ¿no? Y lo que les quería contar es que nosotres, va a arrancar un proyecto en 2 meses en Coahuila, junto con el Instituto Electoral de la entidad, el Instituto Electoral de Coahuila, para poder empujar o crear proyectos de exigencia de derechos. La expectativa es que entren 30 personas nada más. Va a ser un proceso de selección bastante riguroso, pero que entren 30 personas dispuestas a crear proyectos de exigencia de derechos en la entidad, solo en la entidad, en distintas partes, que estén dispuestos a construir en colectivo. Está abierto para las personas que quieran cambiar algo en específico de sus comunidades, de la entidad, de lo que quieran, en realidad. Y el proceso es acompañado por varios de los académicos y de los cofundadores de nosotros, por un equipo que va acompañando los procesos de investigación con metodologías de organización comunitaria y de exigencia colectiva que hemos adaptado de las principales metodologías que existen en el mundo de organización comunitaria. Entonces está como esa oferta para que encuentren un espacio a quienes estén interesados para poder colaborar en estos espacios con distintas instituciones, con distintos activistas. Ustedes mismos, si alguno o alguna persona está interesada en entrarle, que sepan que en julio va a estar abierta la convocatoria y que creo que puede ser un buen paso adicional para generar estas sinergias entre periodismo, investigación. Era eso lo que les quería contar. Muchas gracias, Luis. Pues me gustaría, Jorge Luis, exacto, te ibas a dar la palabra, las palabras de clausura de esta actividad. Finalmente, Jorge Luis, es gracias a él, muchas personas tenemos la oportunidad de capacitarnos el día de hoy en este tema, y pues gracias al esfuerzo del Border Hub de la Frontera Norte, me gustaría que tú cerraras y clausuraras esta actividad. Yo cerraría y con todo gusto. Nada más quisiera saber si Francisco. Francisco... Ese es el tercer taller que organizamos, Tijuana, Ciudad Juárez y Saltillo. Y yo debo decirles algo, y no es porque esté aquí frente a ustedes, pero primero, las preguntas que ustedes hicieron fueron brillantes y realmente a mí me dolió tener tan poco tiempo para responderlas. Cada pregunta era motivo de un panel por separado. Fueron preguntas brillantes de ustedes. Espero que hayamos estado a la altura y que ustedes, por supuesto, hayan perdonado que hayamos dado respuestas tan breves y de pronto tan superficiales a las preguntas tan profundas por parte de ustedes. También Saltillo, y yo creo que en general Coahuila y esta zona del país es promisoria, en el sentido de que aquí hemos visto realmente
un entusiasmo por aprender de los periodistas increíble. Ha sido el lugar en donde más periodistas se han reunido para recibir talleres. Ese no es el primer taller que yo hago aquí en la entidad, ya he hecho 3 o 4 aquí en Saltillo y he visto que son los talleres más concurridos, más participativos, donde está gente que está de gran trayectoria, muy profesional. Entonces yo creo que el mérito está haciendo de ustedes. En comparación con otras entidades y otras ciudades de la zona fronteriza, yo quisiera decir que Saltillo está muy avanzado, que Torreón igual y que en general Coahuila está muy avanzado, se distingue mucho de otras entidades. Por eso yo creo que esa entidad y ustedes tienen una oportunidad magnífica. Yo creo que los ojos en los siguientes 6 años del país van a estar concentrados en Coahuila, de aquí van a salir las mejores investigaciones, de aquí van a salir los mejores periodistas del país. Cuídense mucho y échenle muchas ganas. Con eso yo cerraría el taller. Gracias a todos.